Saludos. Comienzo agradeciendo a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Martin Luther King por la invitación que nos hicieron a intervenir en este foro nominado Haceres, Saberes y Sentires hacia el transformar del educar universitario. El transformar, el educar universitario supone en primer lugar la descolonización. El descolonizar en el sentido de descolonizar el pensamiento, descolonizar el conocer, o si prefieren en griego, descolonizar el episteme, es decir, la descolonización epistémica, o incluso descolonizar la intersubjetividad, es decir, la cultura. Es decir, descolonizar la subjetividad se refiere a desubjetivar la subjetividad moderna colonial y pensar con cabeza propia, no como cabeza de invasores, sino como con cabeza propia de invadidos. Y esa descolonización entra en el ámbito, pues, en la zona de lo cultural. Entonces, ese es en primer lugar lo que nosotros queríamos plantear. En segundo lugar, tiene que ver el transformar el educar universitario, tiene que ver con otro proyecto pedagógico. Es decir, no el proyecto pedagógico moderno colonial, sino otro proyecto. Asimismo, necesitamos otros programas estudios, porque los programas de estudios que tenemos en Venezuela, en todas las universidades, las públicas y las privadas, son programas de estudios modernos coloniales. Eso no ha cambiado en el país, aún en tiempos de revolución. Y finalmente necesitamos también, para transformar el educar universitario, otros contenidos. Porque, insisto, los contenidos actuales del educar universitario son contenidos, todos son contenidos modernos coloniales. Es decir, el pensamiento colonial es en todo. Es en la educación, por supuesto, en el educar, pero es también en la ciencia, en la tecnología, en la política, en la economía, en la historia. Todo eso es la colonización afecta a todos esos campos, esos ámbitos. Entonces, ese era lo más importante que nosotros, con lo que queríamos comenzar, y eso es lo que nosotros resumimos con una frase, con una expresión, que es el colonialismo epistémico. Entonces hay que superar el colonialismo epistémico. El proceso de educar, claro, estamos hablando del proceso de educar universitario, pero el proceso de educar no es solo en el campo universitario, en ese subsistema, sino que es en todo el vivir, de manera que el educar en lo que entendemos por educar es el educar en el convivir, y el convivir, de manera que el educar es en la familia y en la comunidad, y en esos ámbitos, en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario,
el educar es espontáneo, pero claro, en la escuela, llamamos escuela todo el sistema escolar. En la escuela el educar no es espontáneo, sino que es organizado. Entonces, artificialmente se crea un convivir para el educar. Entonces, el educar por eso comprende desde la familia, desde que uno nace, comprende la interacción que se hace comunitariamente y comprende la escuela desde la educación inicial. Entonces, este tema que estamos hablando del educar, del transformar el educar universitario, es un transformar del educar desde la educación inicial, desde los 3 años, a los 4, los 5, es en la primaria, es en la secundaria, es en la universidad, en los estudios de pregrado en la universidad y en los estudios de educación avanzada digamos de las universidades. A eso nos estamos refiriendo con el proceso de educar. Quería además, deseábamos compartir con ustedes que en el caso de nuestra visión de la comunidad de investigación con la cual participo, el educar en el sentido que nosotros le conferimos no es educar para el hacer comunitario. Tengamos siempre presente en esta intervención que estamos hablando de 3 nociones: de hacer, de saber y de sentir. Eso tiene otras expresiones. Hacer a veces también se puede interpretar como trabajo. El saber, el hacer, el saber se puede interpretar también como episteme, como conocimiento, y lo que entendemos por sentires o sentir es el operar fisiológico humano, el operar fisiológico humano en el ámbito emocional, de manera que sería el hacer sería la práctica, el saber sería el conocer, y el sentir es el ámbito emocional. El sentir son las emociones. Y eso es muy importante porque las emociones son las que determinan el hacer y el conocer. Son determinadas, son guiadas por las emociones. Entonces, depende cuando hablamos de los sentires, es cuáles son las emociones, porque el educar puede estar desde la emoción del amor, que es como nosotros lo proponemos, desde la emoción de la alegría, que es como nosotros lo proponemos, como lo proponemos, o puede ser desde el odio, y de otras emociones. Ya más adelante, si nos da tiempo, podemos explicar esto con otros ejemplos. Entonces, eso es el primero. Entonces, el educar no puede ser, el educar desde una visión del pensamiento descolonial, de una visión crítica y liberadora, no puede ser un educar desde el hacer asalariado como es hoy día, pues, sino que tiene que ser desde otros haceres, en general, es decir, apartando el hacer asalariado, que es un hacer, que es el hacer del capital, del sistema del capital, es el hacer asalariado. Hay otros haceres, pero esos haceres también podemos distinguir el hacer heterónomo, que es impuesto por las necesidades, y el hacer autónomo, o sea, que está inscrito dentro del, digamos, de lo que, para decirlo con expresiones de Marx, del reino de la libertad. Pero el reino donde nosotros vivimos no es el reino de la libertad, es el reino de la necesidad. Es un postulado. El reino de la necesidad es un postulado, pero no
no es algo que tenga una realización práctica. Entonces, el hacer que es determinado por las necesidades, ese hacer lo llamamos heterónomo. Y aquel hacer que nosotros hacemos porque nos da nota, ese hacer es un hacer autónomo. Pero nosotros no podemos prescindir del trabajo heterónomo. Por eso dice Marx plantea decir el trabajo cero, o sea, el hacer heterónomo cero, o sea, que no haya, es imposible. Eso no es posible, y entonces siempre tenemos un hacer determinado por la necesidad. Tenemos que cocinar, tenemos que cultivar para tener alimentos, tenemos que lavar, tenemos que construir moradas de protección, viviendas. Ese es el hacer. Entonces, el otro planteamiento tiene que ver, el educar entonces no es, resumo, el educar no es educar para el hacer asalariado. El educar tampoco es, como plantea el pensamiento moderno colonial, educar en valores, porque los valores son medios y el criterio no pueden ser los medios. No solamente no pueden ser los medios, ni siquiera los fines pueden ser el criterio. Pues el criterio es el vivir humano, de manera que el vivir humano es el que determina, es el que decide, es la fuente, es la que origina los medios y los fines. No podemos obrar en el transformar universitario, no podemos obrar ningún medio ni ningún fin que niegue el vivir. O sea, solamente eso nos está vedado. O sea, solamente podemos usar medios y fines que afirmen el vivir. Entonces no son los valores. No es que los valores no son importantes ni que lo estamos subestimando, sino lo que estamos diciendo es que los valores no son el criterio y el educar no es en valores. Porque los valores son medios y el criterio no pueden ser los medios ni los fines, sino el criterio es el vivir humano en comunidad. El otro de varios que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con el educar, no es tampoco para el competir. Entonces, el competir es también entra en el ámbito, digamos, de los sentires, de la emoción, del campo emocional, y ese no puede ser entonces para el competir. Pero en el pensamiento moderno colonial todo está expresado en términos de ese sentir, del competir. Y entonces por eso se hablan de competencias y cuáles son las competencias, y esta universidad le va a dar estas competencias porque está dentro de esa visión no crítica, totalmente colonial. Entonces no es en el competir. Y finalmente, no finalmente porque sea los únicos, sino los que los 20 minutos que nos concedieron para esta intervención podemos abordar, tiene que ver que el educar no es tampoco educar de calidad. Y no puede ser de calidad porque la calidad es un atributo de las cosas. Lo que pasa es que en el pensamiento moderno colonial, en el sistema del capital, el capitalismo humaniza las cosas y cosifica al ser humano. Por eso es que ustedes ven a veces en las propagandas de la Gran Misión Vivienda que a una señora le entregan una vivienda, entonces ella la filman. Bueno, señora, ¿qué opina usted que le estamos entregando la llave de la vivienda? Entonces la señora dice, bueno, yo siempre es lo mismo, siempre escucho lo mismo. La señora dice, bueno, en primer lugar yo le doy muchas gracias a Dios, en segundo lugar al comandante eterno, y bueno, y en tercer lugar las gracias a Chávez, porque nosotros los pobres antes no nos valoraban, pues no teníamos ningún valor, y esta revolución sí nos valora y entonces nos da una casa digna. Eso es el capital, que cosifica. Ninguna casa puede ser digna. Una casa puede tener valor, un apartamento puede tener valor, pero no tiene dignidad. Y un ser humano
tiene dignidad, no puede tener valor. Bueno, eso es lo que es eso es lo que es la corrección epistémica que necesitamos hacer en nuestras universidades. Porque el tiempo apenas restan unos 5 minutos, quería dejar al final otro planteamiento que tiene que ver con el transformar del educar universitario, que tiene que ver con el fetichismo. El fetichismo es una metáfora bíblica que utilizó Marx en El Capital. Fetiche es cosas hechas por las manos humanas, pues viene del portugués, de feticho, de hacer, pues algo hecho por los humanos. Entonces, el fetichismo, bueno, Marx explicó esto en el Capital, el fetichismo de la mercancía. En este momento yo lo que intento es compartir con ustedes el fetichismo del educar. Entonces, quería dar ejemplos de cómo se expresa el fetichismo en el educar. Entonces, los títulos, eso es fetichismo. Las extensiones, entonces decía, bueno, la universidad tiene una extensión, eso es fetichismo del educar. Antes existían en las universidades lo que llamaban recursos humanos. Creer que el ser humano es un recurso, eso es fetichismo. Claro, después se cambió, pero se cambió para lo mismo, porque entonces ahora ya no es recurso humano, sino talento humano. Y entonces el talento es eso que se hace para medir, eso es también puro fetichismo, eso es puro pensamiento moderno colonial. O el educar en términos de depositar, de entregar conocimientos, de entregar nociones operacionales, información, habilidades, en fin, conocimientos. Eso tampoco es el educar, eso es la fetichización del educar. Y hoy, sobre todo en estos momentos en que la COVID, esta enfermedad producida por un virus que se llama la COVID, esa enfermedad, la COVID entonces nos ha obligado, como esto pudiéramos estarlo haciendo allí, yo pudiera estar en el ambiente de la Luther King con ustedes en este momento. Entonces, esto es muy importante, esta reflexión, esta oportunidad de reflexionar sobre el problema de las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías no son capaces de sustituir el convivir humano amoroso. Entonces, eso es muy importante porque hay una tendencia ahora a pensar que, bueno, que como vamos a tener que convivir durante muchos años con esta pandemia, entonces, bueno, ahora el convivir va a ser así a través de medios virtuales. Y no puede ser, porque primero que esto está suponiendo que la COVID es algo que se produjo como de manera natural y no fue a través de la intervención humana. Fue natural, pero por intervención humana. No fue un meteorito, ni fue una catástrofe como, qué sé yo, la que terminó acabando con los dinosaurios en el planeta hace 85 millones de años, sino que esto es el capital. Pues entonces, si nosotros no detenemos al capital, bueno, ahorita será la COVID o la variante P1 o la variante P2 y después aparecerá otra. Es decir, lo que tenemos es que detener el capital y el transformar educar tiene que ser para detener el capital. Entonces, porque no hay sentires virtuales. Es decir, hay que tener, digamos, demasiada imaginación para suponer que hay sentires virtuales. Todo lo que uno vive en el campo de las emociones, lo vive siempre como no virtual. Pues, o sea, el cerebro es un sistema cerrado, el sistema nervioso humano, y todo tiene, solo se explican sus interrelaciones internas. Puede haber, el medio puede gatillar, puede modular, pero no determina, pues son determinaciones internas, de manera que nosotros, en el caso nuestro, tampoco nosotros estamos promoviendo que vamos a sustituir, ahora ya no va a haber la educación presencial, sino que, bueno, estamos en momentos que en función de apoyar el vivir, lo tenemos que hacer, pero como esto no pasó por casualidad,
sino que es la consecuencia de 500 años de capitalismo. Necesitamos detener el capitalismo, porque si no detenemos el capitalismo, hoy es el coronavirus, después será otro virus o otra circunstancia. Bueno, entonces no me resta sino agradecer, ya concluido estos 20 minutos, las gracias pues a las personas que han tenido la paciencia de escuchar estos comentarios. Es posible, no están dichos con mucho cariño, no es para ofender, ni nadie se debe sentir ofendido o ofendida, sino más bien vean estas cosas, aunque ustedes discrepen con ellas, como una oportunidad para reflexionar, que tampoco es racional. Reflexionar es un operar fisiológico del campo emocional. Muchas gracias y hasta aquí entonces dejamos esta intervención.